cual está escrito, mis hermanos. Amén. Porque de verdad que cómo hace falta la palabra. Y pues aquí sí ya no sé dónde quedó mi tema, de tan rápido que lo cerré. Yo apenas estaba terminando. Santo Dios. Estaba más preocupada por mi adaptador que por otra cosa. Santo Dios, ahí está. Lo encontré. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo 3:16 para poder empezar. Nuestro deber es enseñar un poquito de lo que Dios nos enseña, de lo que vamos entendiendo la palabra. No es como nosotros lo entendamos, sino es lo que dice la palabra, mis hermanos. Es lo que dice la palabra, porque si nomás por nosotros, pues que yo le entiendo así, pues no vamos a comprobar con la palabra. Bendito Dios. Primeramente tenemos que estar convencidos y entendiendo lo que dice ahí en 2 de Timoteo 3:16. Tenemos que estar convencidos que esa palabra es verdad, así como nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Ahorita que lo encuentren. Amén. ¿Tres qué? 3:16. ¿Sí eso dice? Sí. ¿Cómo se llama tu tema? ¿Cómo se llama mi tema? Mi tema es una pregunta. ¿Qué es la danza? Es una pregunta. Yo sé que pero lo vamos a comprobar ahorita con la palabra. Gloria a Dios. 3:16. Lo leemos juntos, nada más un versículo. Hasta el 17 vamos a leerlo, 16 al 17. La palabra de Dios dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la escritura, juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es estar convencidos. Hay un varón, ¿verdad? Porque luego estoy acostumbrada a puras mujeres convencidas y convencidos, aleluya, de que esta palabra es verdad. Lo que nos dice aquí, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Lleva un fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Aleluya. O sea que esta palabra es inspirada desde Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia es inspirada, es el aliento de Dios, soplado por Dios. Útil para nosotros aprender, útil para que nos corrija, ¿sí? Útil para que nos instruya, ¿sí? Aleluya. Útil para que nos enseñe cualquier cosa que usted y yo
queramos saber, se encuentra aquí, se encuentra en la palabra. Pero el error del ser humano que lo interpreta conforme a lo que le entiende. ¿Sí? A su manera. Entonces la palabra hay que entenderlo tal cual está escrito. Entonces útil para redarguir, o sea, útil para convencernos del pecado al pecador. Aleluya. Entonces tenemos que estar convencidos que esta palabra es verdad, que esta palabra nos va a servir, que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que tenemos que entender primeramente. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios. En primera, vamos a ver qué es la danza. ¿Qué es la danza de adoración y alabanza? Lili me comentaba un poquito, hablaba un poquito de David. Amén. Las citas que les han dado. Bendito Dios. Yo creo que la palabra hay que entenderlo bien, como les digo. Entonces la pregunta sería, ¿qué es la danza de adoración y alabanza? O sea, ¿o qué es la danza simplemente? ¿Sí? Yo creo que pues cuando uno está en el grupo de danza, pues te enseñan qué es la danza o qué quiere decir la danza. Amén. Yo creo que sí sabes un poquito, ¿no? ¿Qué quiere decir danza? O sea, ¿qué es la danza, Lili? Bueno, lo que a mí me explicaron que la danza es algo que que nosotros hacemos para alabar a Dios. O sea, significa como que estamos al llamado de Dios. Es lo que me dijeron. Bueno, vamos a definir primeramente qué es la danza. La danza es un arte donde se utiliza movimientos, las partes del cuerpo, generalmente con música. Eso es lo que se hace, ¿no? O sea, que, así como dice la hermana Elizabeth, que por acá, que el pie por acá, que la mano por acá. ¿Ven? Ese es, ¿sí? La danza es un arte donde se utiliza el movimiento, las partes del cuerpo, generalmente con música, como una forma de expresión de sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos, porque sí, no sé si te dicen que tu cara tiene que expresar. ¿Sí? La danza es para celebrar alguna alegría en los corazones de una comunidad, de un pueblo, y en este caso, pues cuando se usa en la iglesia, pues de una iglesia, ¿verdad? O sea, de un grupo de personas, pues. Aleluya. Entonces también la danza se utiliza de diferentes maneras. A veces en los pueblos, o porque están contentos y danzan por alguna buena cosecha que tuvieron, por una victoria que obtuvieron, pues, y danzan. La danza es simplemente estar contentos, estar alegres. Dale ese asiento a tu tío. Aleluya. Bendito Dios. ¿Me voy a sentar? Gracias. ¿Y tú vas a estar parado? Santo. Gracias. Castigado. Castigado. Nada más un ratito. Un ratito nomás. Santo Dios. Aleluya. Entonces, podemos ver, yo no sé
No, hermana Rufina, usted siéntese. Usted no se pare. No se preocupe. Sí me preocupo, porque se va a cansar. Sí me preocupo. Voy a estar alzando mi carne. Voy a agarrarlo acá. Mire. Siéntese acá. O lo que puede hacer, hermano, calarlo un poquito la Porque yo me Tráelo, el encierro. botecito que está ahí para que lo ponga. Sí. ¿Arrimarlo un poquito? No, porque me va a cholar. Santo Dios. Bendito Dios. Acá ponlo. Más arrímalo. Así ya. Sí. Amén. han parado a Miriam. Entonces la danza no solamente, bueno, más bien la iglesia adoptó la danza. La danza se ha celebrado desde tiempos antiguos en los pueblos para, para demostrar alguna alegría o alguna fiesta. Amén. Y podemos ver un triunfo, una victoria, un triunfo. Y Israel no fue la excepción. ¿Amén? ¿Sí? En utilizar esta danza colectivo, es decir, entre todo el pueblo en general, como una expresión de alegría o de victoria o de triunfo, como decía mi hermana Eli. Eso es la danza. O sea, eso es lo que generalmente se hace como por gusto. O sea que en pocas palabras, la danza se usa para expresar tus emociones y alegría. En pocas palabras, para eso se usa la danza. ¿No ve que cuando están contentos la gente y va a haber baile, pues van corriendo, están contentos y van a bailar? ¿Baila porque están tristes? No, ¿verdad? Porque están contentos. Ajá. Vamos a ver ahorita, mi hermana Anita. Eso vamos a definir ahorita. Usted va a entender muchas cosas. Vamos a entender muchas cosas más bien. Amén. Vamos a entender muchas cositas. Entonces, personalmente les puedo decir, así como hemos comentado y así como comentaba el domingo mi hermana Elizabeth, yo estaba en la danza, hablo por mí. Y personalmente les puedo decir que las emociones lógicamente afloran. Uno lo hace porque dice, pues porque se ve bonito, porque me gusta. Yo también lo hice. ¿Sí? Pero cuando te vas a la palabra y te das cuenta que no es así y quieres obedecer a Dios, pues tu forma de ver las cosas cambia. Amén. Entonces la danza se utiliza, digamos que en el caso de Israel, en varias ocasiones se utilizó como sano, pero en varias ocasiones se utilizó no muy sano. Hubo promiscuidad, como por ejemplo cuando hicieron el becerro de oro. También dice que danzaron alrededor del becerro de oro. Y también hace poquito hablábamos aquí sobre el carnaval. Hablábamos un poquito sobre eso, del carnaval, sobre la danza, sobre el baile. Mi hermana Lucy daba un estudio de eso, de qué es lo que se hace en esa fiesta, en esa danza más, como que aflora mucho la danza, lo que es Brasil, o sea, Río de Janeiro, y no me acuerdo, mencionamos otros países más. Y de hecho creo que el hermano Leobardo y la hermana Rufina pues son los que dijeron, no, pues sí, la verdad que eso es lo que se hace.
antes de la Pascua, el carnaval, eso es lo que se da, lo que se hace, hay mucha promiscuidad, hay mucho pecado antes de todo eso. Eso hablábamos, también incluye la danza ahí. Entonces, el pueblo de Israel también le pasó algo así. Cuando danzó, y no solamente ahí, sino ahorita les voy a dar algunas citas, ahorita los vamos a ver con calma las citas, para que vayamos viendo bien. Ahora, lo que comentaba mi hermana Anita, en muchas iglesias cristianas se ha agregado esa danza, se ha mezclado, se ha incorporado esa danza como culto de adoración, como culto a Dios. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice esta palabra? Por eso comenzamos diciendo que toda palabra es inspirada por Dios. Amén. Y vamos a comprobarlo. De entrada, si observamos bien la palabra, la danza nunca fue permitida en los servicios religiosos. O sea, nunca la gente danzó dentro de un templo, dentro de los cuatro paredes. ¿Sí? Si vamos al Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, nunca danzaron dentro del tabernáculo o santuario. En aquel entonces se llamaba así, el tabernáculo que montaban y luego lo quitaban. Luego lo desmontaban para seguir caminando. Se llamaba tabernáculo o santuario. Y en los tiempos de Jesús se llamaba sinagoga. Entonces, nunca hubo danza dentro de esas iglesias. Ahorita les voy a decir dónde es que sí danzaban. Amén. Bendito Dios. Entonces, por consecuencia, podemos ver mucho menos fue parte del culto de la iglesia primitiva. ¿Qué es la iglesia primitiva? ¿Qué es la iglesia primitiva, mi hermana Lupita? Ya no se acuerda. Bueno, fueron los primeros cristianos. Cuando Jesús se fue al cielo, cuando resucitó y se fue al cielo, entonces a los 50 días, él dijo que no se fueran, que lo esperaran, que esperaran la promesa del Espíritu Santo en Jerusalén, en una casa. Y ahí esperaron 50 días. Después de 50 días descendió el Espíritu Santo y de ahí los apóstoles pues empezaron dice que recibieron poder y de ahí empieza la iglesia. Esa es como que la iglesia primitiva, le llaman los primeros cristianos. Ajá, los primeros cristianos. Y es de ahí donde nosotros como que podemos decir descendemos, ¿verdad? Ajá, entonces, si la danza no fue en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, no fue adentro de un templo, del santuario, del tabernáculo, pues mucho menos vemos en el Nuevo Testamento con los primeros cristianos practicar esta danza. Si usted lee el Nuevo Testamento, usted ahí no va a encontrar que hable de danza que se practique en una iglesia o donde se reunían los cristianos. Es que en aquel entonces no había iglesias, sino casas como ahorita estamos aquí. Casas. Amén. Entonces, si usted lee el Nuevo Testamento, usted no lo va a encontrar más que dos citas. Ahorita les digo más abajito. Entonces, las iglesias que practican la danza principalmente se toman en estas citas. También Lili lo mencionaba el domingo. ¿Sí? En estas citas. Primero está en 2 de Samuel 6, 12 al 21. Si me lo busca mi hermana Eli, me lo puede leer. Y mi hermana Miriam, 149, Salmo 149, 3. Fernando,
Jeremías 31, 4 al 13. Mi hermano Fernando. Y así como lo vi mencionando, Segunda de Samuel me dijiste. Segunda de Samuel 6, 12 al 22. Prendemos la luz. Si gustan, porque yo veo perfectamente. 6, 12, ¿qué? 6, 12 al 22. 6, 12 al 22. ¿Y del Salmo? El del Salmo 149, 3. Y 154, hermana Lupita, si está anotando. ¿Jeremías qué? Jeremías 31, 4 al 13. Son muy grandes las citas, pero bueno, vamos a leerlos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, y a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Esa es la cita, ¿verdad? Que les han dado. ¿Ah? Bueno, mi hermana Miriam. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Y 154. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Mi hermano Fernando. El 4, ¿verdad? 4 al 13. 31. Aunque te edificares y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas, aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios, porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob
con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz, juntamente en gran compañía volverán acá. ¿Hasta dónde? 12. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Amén. Bueno, como podemos ver, me lo leyó mi hermana Elizabeth. Amén. Dice que David, tras sacrificar un toro y un carnero a Dios, danzó lleno de alegría al ver que el arca del pacto de Dios había llegado a la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Y comenzó a danzar, pero la palabra de Dios dice por las calles, o sea, afuera, no adentro. No adentro del templo, afuera. O sea, siempre que vamos a encontrar la danza es relacionado con la danza afuera. Siempre es como por una victoria de alguna guerra ganada, como por ejemplo el arca que había llegado. Por eso es que David contento danzó, pero afuera. O sea, nunca vamos a encontrar que se danza en el altar. Se puede decir ahora el que conocemos nosotros, altar. Es por eso que pues nosotras, mis hermanas aquí, pues yo creo que estarán, ¿cómo se llama?, de acuerdo. Es por esa razón que nosotros no tenemos danza, porque si no tuviéramos ahí mi hermana Elizabeth danzando enfrente. Entonces, ahí mi hermana Elizabeth, órale mi hermana Elizabeth, póngase foto y dance. Sí. Es por esa razón, porque nosotros no encontramos aquí en la palabra que se dance adentro del templo, mucho menos en el altar. David en este caso estaba contento que había llegado el arca del pacto, y el arca del pacto, si alguien me puede ayudar, ¿qué significaba? Si alguien me puede ayudar de eso, el por qué había llegado, él estaba contento. Amén. Porque lo llevaba de un lado para otro el arca de Dios, y entonces cuando llegan a Jerusalén, pues era ahora sí que pues, tocaban trompetas y todo tipo de música, pues, y en un momento que empezaron a danzar, ¿no? Porque estaban gozosos, que habían llegado, que había ganado la victoria, como así que como acaba de explicar. Porque le ganó así que la emoción, ándale, y él lo dijo, la emoción. Así como que ya lo dijo re bien ahí usted, a veces llega esas emociones. Ajá. Entonces, ¿por qué la danza? Digo, el arca del pacto, en el arca del pacto estaba la presencia de Dios. Eso es lo que, entonces, por eso era muy, muy sagrado para ellos.
Era algo que cargaban celosamente. Y no cualquiera lo podía cargar. Porque de hecho ahí en 2 de Samuel describe el que lo quiso, cuando quiso caer y lo quiso agarrar, pues se moría por todo lo que ajá. hizo. Entonces podemos ver aquí que a veces a lo mejor porque de hecho esta danza es nueva, no es, o sea, si nos vamos más atrás del cristianismo, esto no había, esto es nuevo. Estoy hablando nuevo, hace como unos, no es que no saqué el dato, de verdad que sí, ya me estaba comiendo el tiempo, porque andábamos haciendo muchas cosas, pero tendrá unos 70 años, 80 años, o sea, no es que desde siempre se practicara la danza adentro de la iglesia. Amén. Entonces, aleluya. Estos pasajes que acabamos de leer, principalmente esto es lo que los hermanos danzarines, voy a poner así, o los que permiten danza en la iglesia, estos los pasajes que utilizan. Por lo regular siempre estos textos son los que se utilizan. En ellos se basan, se respaldan con estas citas, pero lo que podemos ver que David sí danzó, pero, y más adelante, yo no sé si fue literal que se desnudó, alguien me puede ayudar, porque ve que más adelante Mical le dice, pues bien has quedado delante del pueblo, tú que eres rey, ya no se desnudó. Yo le puedo entender que él se quitó las ropas de la realeza de como rey. No creo que haya sido desnudo, ¿verdad? Ahí no lo dice tan claramente. Ajá. Solo sé que se quitó las ropas reales. O sea, Entonces, como iba no puede decir vestido. como de rey, ¿no? Después hace poquito leí yo ese pasaje, él como que no sea, que no se desnudó, sino que pues empezó a danzar, ¿no? Ahora sí que pues, con mucha alegría y gozo, ¿no? Que había llegado a Jerusalén, pues yo no sé cómo habrá danzado, ¿verdad? A lo mejor una exagerada. Más adelante le dice su esposa. Entonces después la esposa pues le dice su esposa, pues bien has quedado. Igual y sí, a lo mejor se quedó su corona, se quitó su vestido de para rey. que él pudiera danzar bien, ¿no? Porque o sea, yo no de sé si otra fue manera, literal, pero de modo que porque pues desnudarse como que es demasiado, pero mucha gente ya lo estudiaremos. Gente, pues tampoco no, ya lo no la vi. No, y si nos vamos, perdón hermana Flor, y si nos vamos unos puntitos más atrás, ¿quién era David? David era un hombre temeroso de Dios. David tenía una comunicación, una relación con su Dios. David sabía quién era su Dios. No nada más había sido rey o Dios lo había elegido a él nada más porque sí. No. ¿Sí? Entonces todos esos puntitos podemos decir el por qué David le agradeció al Señor danzando después de una victoria, después de sacar el arca del pacto de la casa de Edom y llevarla a donde debería de estar, en Jerusalén. Entonces esos puntitos son bien importantes, porque cualquiera puede llamarse, cualquiera puede ser danzante, se puede decir como el punto que lo está diciendo, ¿no? Sí, pero abarcan muchos puntitos que son bien importantes en por qué. Y por qué, más adelantito, el por qué se ha distorsionado todo esto. No nada más, no es que Dios no apruebe que usted le dance, si usted le quiere danzar como yo he querido, digo, bueno, pero yo en mi persona, yo en mi relación con Dios, me gustaría qué significa o por qué le hacen así, como a veces le preguntaba yo a Lili, ¿qué significa esto, Lili? A ver cómo se hace esto. A veces le pregunto a ellas, que ellas participaron dentro de la danza, ¿no? Pero eso también hay que ver. Sí, más que nada, ¿en qué lugar se hacía?
Porque David era rey, bien lo pudo haber hecho dentro del templo. Ajá, pero no lo hizo. ¿Por qué? No lo hizo, él lo hizo fuera. Y siempre que vamos a ver, siempre está relacionado fuera, digamos, del lugar sagrado. Ajá. Entonces siempre vamos a encontrar estas citas con las que ellos se respaldan. Amén. Aleluya. Entonces podemos, así como estamos diciendo, pues David danzó para expresar su alegría. Para expresar su alegría. Amén. Entonces, si nos vamos en la palabra, ¿dónde creen ustedes que se menciona por primera vez la palabra danza? Porque antes de eso, pues no se había mencionado. La palabra danza se menciona por primera vez cuando cruzan el Mar Rojo, cuando María, la hermana de Moisés, sale a danzar. Es la primera vez que se menciona la danza, pero también tengamos en cuenta de dónde ellos estaban saliendo, de dónde ellos habían aprendido esas danzas, de la esclavitud de Egipto. De ahí estaban saliendo. Ellos aprendieron esas cosas ahí en Egipto, porque antes de eso no se hacía. Entonces es la primera vez que se menciona ahí en Éxodo 15:20, donde María danzó. Que dice que danzó junto con otras mujeres y cantó de alegría por haber sido el pueblo liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Así como les acabo de decir, cuando se abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó en seco. Pues sí, era para ponerse contento, ¿verdad? Si atrás venía semejante ejército de a caballo y el mar enfrente, pues ya estás allá, es para expresar tu gratitud a Dios. Es la primera vez que se menciona ahí la danza. Sí, pero la danza, podemos decir, ellos acababan de salir días o horas, no sé cuánto, acababan de salir de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y pues ven la grandeza de Dios, el milagro de Dios. Pues dice, pues aprendimos algo aquí, pero no se menciona que, ellos se menciona que lo hicieron de gusto, de alegría. Y como les acabo de decir, pues enfrente de mí se abre el Mar Rojo, pues sería como una piedra estar parada así, ¿verdad? Pues le voy a cantar a Dios, voy a hacer algo. Entonces podemos ver que no es una danza planeada, coreografiada o hecha para decir, pues vamos a hacerle así, vamos a hacerle allá, vamos a hacerle, o sea, no. Es una danza espontánea, es una danza del corazón, es una danza salido del agradecimiento. Eso es lo que podemos observar. ¿Sí? Entonces lo podemos encontrar ahí en Éxodo 15:20. Aleluya. Entonces, y las otras citas que acabamos de leer que nos invitan así como, de hecho, en la palabra no vamos a encontrar mucho la palabra danza, muy escaso. Y las otras que nos invitan a danzar, pues es el Salmo 143 que acaba de leer mi hermana Miriam y 154, donde nos hablan de danza. Entonces, como podemos ver que las danzas se hacían en ocasiones especiales, por haber sido, aleluya, y pues obtenido alguna victoria, algún favor de Dios. Pero nunca la danza se hizo como una norma o como una enseñanza o como una doctrina para adorar a Dios. O sea, nunca se hizo así.
¿sí? Sino que se utilizaba, como les acabo de decir, en situaciones especiales de celebración y en público, siempre, o sea, siempre afuera, nunca adentro. Siempre se hacía en las calles o al aire libre, la danza, nunca se hacía en el altar. Entonces, por eso la pregunta es que si nos queremos apegar a la Biblia, si queremos ser bíblicos, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué ahora sí se hace adentro de una iglesia? ¿Por qué? Si antes ni en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento se hizo, ni en el Nuevo. ¿Por qué ahora sí? Si la regla, si la norma que nosotros tenemos es la palabra, nosotros no podemos rebasar de lo que no dice la palabra. No podemos sobrepasar. Pues aquí no dice que dancemos dentro del templo, pero pues como yo quiero danzar, pues yo danzo. Entonces yo estoy rebasando esta regla, esta norma, lo que Dios ha establecido. Yo me estoy sobrepasando. Aunque no dice, pero pues yo lo quiero hacer. Pero siempre y cuando que quede claro, espontáneamente, como les digo, María, con agradecimiento, yo creo que cualquiera lo puede hacer, pero no aprendida. Saber por qué uno lo está haciendo. O sea, tampoco digo, no, pues te paras derechito y pues de ahí, porque hay otra, ¿cómo se puede decir? Hay un extremo y hay otro extremo. Por ejemplo, siempre hablo de los bautistas porque son los que más he visitado. Por ejemplo, ellos se fueron al extremo. Ellos sí de plano, dice, pues no aplauden, no nada, de plano nada, ellos nomás cantan. Entonces, tiene que ser equilibrado, o sea, tiene que ser dentro de la palabra. Y los pentecosteses, no todos, algunos, se fueron al otro extremo. Y así es como se ha distorsionado la palabra. Y entonces sí, la pregunta nos tendríamos que hacer por qué ahora sí se hace dentro de las iglesias y antes no. Hay que preguntarle a los más. Sí, y estamos hablando, y ahorita todavía estamos hablando del Antiguo Testamento, ni siquiera hemos tocado el Nuevo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a llegar al Nuevo Testamento, ¿sí? Ustedes saben que el Nuevo Testamento, pues la Biblia se parte en dos, el Nuevo y el Antiguo. O sea, antes de Cristo y después de Cristo. Después de Cristo, y eso marca mucho la diferencia para nosotros poder regirnos en la palabra de Dios. O sea, hay mucha diferencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Siempre hay tiempos de cómo ha habido, o sea, de cómo se le, no adorado, sino de cómo la gente, de cómo Dios ha trabajado con la gente. Pero en este caso, en Apocalipsis se cerró, la palabra se cerró, nosotros ya no podemos pasar más en el Antiguo Testamento porque se seguía escribiendo la Biblia, hasta en el Nuevo se seguía escribiendo. Entonces ahí, por ejemplo, Dios hablaba a los profetas, y de los profetas, pues ellos les decían al pueblo lo que Dios decía, y pues es por eso que, ¿por qué? Porque no había Biblia. Por eso es que Dios hablaba a los hombres llamados profetas para comunicarle al pueblo lo que Dios quería. Y ahora ya lo tenemos aquí. Y nuestra norma de fe o nuestra regla pues es la palabra, ya no podemos pasar, ya está sellado. En Apocalipsis está terminado la palabra. Amén. O sea, no le puedes quitar ni añadir. Amén. Ya se cerró. Ya se cerró. Lo que está escrito, escrito está. Santo Dios.
Entonces, ya vimos por qué David danzó, ¿sí? ¿Y en dónde danzó? En la calle, no dentro del tabernáculo, del templo de Salomón, creo no, del tabernáculo o templo, o sea, danzó fuera. Aleluya, que ahí va la otra cita, Jueces 11:34. Miriam, si me lo puedes leer, por favor. Jueces 11:34. Y lo que busca uno es que vayamos entendiendo la palabra, o sea, no es que esté uno en contra de otro, sino apegarnos lo más que se pueda a la palabra. 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Amén. Ajá, y podemos ver entonces la hija del juez Jefté salió a recibirle con pandero y danzas. Salió. Estaba dentro de su casa, no sé a dónde andaba, pero salió a recibir a su padre, que era hija única. ¿Sí? O sea, podemos ver eso ahí en Jueces 21:19. Sí, también habla de danza. ¿Me lo puede leer, Lili? 19:23. Jueces 21:19 al 23. Es 21:19 al 23. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta Salomé de Jehová en Silo, que está en el norte de Betel, al lado del oriente del camino que sube a Betel, a Siquem, al sur de Lebona, y mandaron a sus hijos de Benjamín, diciendo, id y poned emboscada en la viña, y estad atentos cuando veáis salir a los hijos de Silo y a bailar en coro, salid de las viñetas y arrebatad cada una mujer para sí que las hijas de Silo, e id a la tierra de Benjamín. Y si vinieron los padres de ellos o sus hermanos a demandarlas, nosotros le diremos hacer la merced de concedernosla, pues nosotros en la guerra nos tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que la disteis, para que ahora sean culpados. Los hijos de Benjamín lo hicieron, así tomaron mujeres conforme a su número, robándolas entre los que danzaban, y se fueron, y volvió ¿Ya a te su pasaste, no? hereda, No, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces, lo importante ahí dice que
Velad y aquí, si las hijas de Silo salen a tomar parte de las danzas, o sea, salen a tomar las danzas. Amén. O sea, esa es la palabra que estamos viendo, que estamos leyendo. Salen a tomar parte en las danzas, entonces pues róbense las muchachas, dice ahí. Bueno, lo que más dice de ahí, ¿verdad? Pero, sí. Pero lo importante es aquí que salen a tomar parte de las danzas, salen. Primera de Samuel 18:6, pues digo que vamos a ir despacito. Primera de Samuel 18:6 al 7, mi hermana Lupita, ¿me lo puede usted leer? 18, verso 6. Al 7, dos versículos. 18. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a Filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, y con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Pues por eso cantamos ese canto. Saúl mató a 1000 y David a sus 10. Y le sigo. No, hasta ahí. Ya no le sigo. Hasta ahí. Mira, lo importante ahí en el 6 dice que salían de las ciudades de Israel, salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl. O sea que venía el rey Saúl, las mujeres salieron cantando y danzando al encuentro. Y iban cantando, pues que le costó también David que lo persiguieran, porque no le gustó Saúl que dijeran que mató a miles y a David sus 10,000, ¿verdad? Esa es otra historia. Esa es otra historia. Ese es otro tema. ¿Sí? Entonces, lo importante que dice que salían cantando y danzando. No dice que danzaban dentro o lo ocupaban como para una adoración. O sea, hasta ahorita no hemos visto que sea como para adoración a Dios, como para que adoren a Dios. Lo que hemos visto es como para una celebración y fuera del templo. No como para adorar a Dios. Hasta ahorita lo que hemos visto. Aleluya. Jeremías 31:4, creo que ya es 31:4. Lili, Jeremías 31:4. Miriam, Éxodo 32:19. Miriam y María. Les voy a poner a leer las muchachas. Éxodo 32:19. El tuyo, Jeremías 31:4. 31, empiezas en nomás el 4 lees. Que las voy a sacar. 32:19. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aún te edificaré y serás edificado, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegre danza. Y saldrás en alegres danzas. Ahí puedes entender, pues voy a salir allá en alegres danzas, ¿verdad? Adelante, Miriam. Y aconteció que cuando
ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ajá, entonces podemos ver que también la danza se relaciona con la idolatría. ¿Sí? Se relaciona, dice, porque vemos que el pueblo danzaba de alegría ante sus ídolos del becerro de oro que Aarón les había hecho. Amén. También en Primera de Reyes podemos ver mucha danza. De hecho, anoté algunas citas, mucha danza para los ídolos también. O sea, podemos ver que no era exclusivo, o sea, que no era para adoración a Dios, sino era, como les digo, de alegría, de gusto, de victoria, pero no era como para, o sea, por lo menos aquí no hemos encontrado que diga que era para adorar a Dios. En Primera de Reyes 18, leen todo el 18 en su casita si pueden. Sí está, dice que también los profetas de Baal danzaban delante de su ídolo. O sea, está relacionado con la idolatría. Amén. Bueno, fue cuando Elías no los... Quisiera un comentario. Quisiera volver atrás tantito, donde mencionaste de Jefté. Pues fue una tragedia cuando su hija danzó porque él había hecho voto a Jehová de que cualquiera de su casa, de su familia saliera a recibirlo con danza, lo iba a dedicar a Jehová. Y tal así sucedió. O sea, en vez de ser alegría, fue una tragedia. Fue una tragedia. O sea que la danza se volvió en tragedia. Sí, porque él la tuvo que sacrificar, porque es lo que él había hecho voto. Si Dios le daba la victoria, que él prometía eso, pues, que alguien de su familia salía a recibirlo, él lo iba a dedicar a Jehová. Y no tuvo que hacer. Y era por eso es que dice ahí única hija. De hecho, la muchacha le pidió un tiempo porque era virgen, de que fuera a disfrutar con sus amigas, para que su papá cumpliera el voto. Pero lo que pasa que este hombre ganó la batalla y le pidió una señal a Dios. De alguna manera, que si le daba la victoria, ¿qué más dice? Sí. ¿Verdad? De Si le daba la victoria, pero nunca pensó que iba a salir su única hija. Nunca pensó eso. Entonces podemos ver que, pues, así como digo, o sea, la danza no está relacionado con la adoración a Dios. Está a veces relacionado con la tragedia, así como dice aquí mi hermano Fernando, así como están comentando mi hermana Elizabeth. Y como dices acerca de la danza que le hicieron cuando Elías llevó a los profetas de Baal a cierto lugar, probándolos para que los profetas que se habían unido de Israel, que se habían apartado de Dios, entonces los retó. Y mientras los profetas de Baal dice que le danzaban y le decían y le suplicaban que lo oyeran, pero dice que le danzaban y se tasajeaban, ¿sí? Y ahí fue ellos que hacían una danza a sus dioses baálicos. Cuando ya le tocó a Elías, Elías no hizo lo mismo. Entonces, pues nuestro deber es, pues, compartirles un poquito de lo que nosotros estudiamos, de lo que vemos en la palabra, así como están compartiendo mis hermanos, porque de verdad que mis hermanos, de verdad que yo creo que mi hermana Lupita pues realmente tiene poco, aunque dice sus 10 años, pero es poco relacionado con lo que se vino la apostasía en las iglesias. Porque si usted hubiera conocido a Dios hace unos 40 años, 50 años, era completamente distinto, era otra cosa. De unos años para acá, yo me acuerdo como en el
pico, algo así, que cuando entró, pero a todo lo que da, lo que es falso, porque nosotros estuvimos ahí, o sea, por eso le digo, porque estuvimos ahí, participamos en eso. Sí, solo que por la misericordia de Dios, pues yo no sé cómo pasó esto, que Dios nos iluminó, y nos está enseñando. Porque también le disculpe, que le digo que yo sí tengo, ya que será 10 años, sí, pero yo como le digo que yo leía la Biblia, yo nomás leía, pues no por leerlo, yo no sabía ni todo lo que dice aquí, yo ni le entiendo, yo no. Y así todo no, nos sí, pasaba. hasta, no sé, pues hace como 3 años que como vamos leyendo más o menos, así que así, pues poquito a poquito le voy entendiendo, lo voy captando, pero yo la verdad no le entendía, yo no sabía ni qué es lo que dice y por qué lo dice. O sea, muchas cosas que dice aquí, que yo no entiendo, no capto, hasta hoy por eso a veces no lo entiendo, no capto bien todo lo que dice aquí. ¿Y por qué? Porque uno dice, pues no las vi, yo la verdad no estuve presente, que yo, ¿cómo voy a saber si es verdad o no es verdad? Yo le digo, a veces tengo dudas. Sí, de eso que no lo entiende, eso nos pasó a todos, o sea, a todos, la primera vez que lee uno la Biblia, no, pues lo que da es más sueño. Ajá. Entonces cuando uno dice no puedo dormir, pues voy a agarrar la Biblia y voy a leer para que me duerma. Ahí es cuando te va dando sueño, ¿qué? Por eso es que uno dice no puedo dormir, entonces voy a leer para que me duerma. Ah, no, pues luego ahí estoy yo, mira. Digo, porque yo también así lo hice. Digo, ay, Dios mío, ayúdame, que yo no quiero dormir, yo no me levanté para dormir, si yo no puedo dormir en la cama, yo sé cómo que voy a dormir ahorita. Sí, pero a todos pasamos, bueno, no sé, al menos yo también pasé por eso. Y también no entendía lo que se dice, nada. Leía, nada. Pero cuando entró todo esto en las iglesias, la apostasía de verdad que se vino tan fuerte que prácticamente a lo mejor quedó parado unos 2, 3 por ahí, pero casi ni se veía ya. Era más lo falso que lo bueno. Y ahorita, gracias a Dios, poco a poquito ya se van viendo otra vez, así como que despertando los pastores, despertando la iglesia otra vez. Entonces, Perdón, porque el pueblo empieza a escudriñar la palabra, empieza como a entender lo que está escrito, ¿no? Por eso también se está enterando, así como nosotras. Yo también entré por emoción en la danza, porque a mí me gustaba vestirme así de blanco y así, como ves que las faldas son así de olas, así como de circular o no sé. Y era más mi emoción porque yo no conocía la palabra, yo no leía la Biblia. Por lo bonito que se veía el vestuario, yo lo veía por lo bonito que se veía. Exactamente, y por por lo tanto, si no leía la Biblia, pues no conocía a Dios. Si no leemos la Biblia, no llevamos una comunión con Dios, no conocemos a Dios. Entonces yo nada más era por emoción porque las muchachas estaban allá y pues yo me quería vestir igual como ella, peinarme igual como ellas y hacer todos esos ademanes, mas sin embargo yo no sabía detrás de todo lo que Dios enseña, porque en el Nuevo Testamento, si nos vamos, lo que explicaba también un poco mi hermana, Jesús no exhorta, no enseña en la danza, o sea, acerca de la danza. Él solamente, cuando tuvo la cena con sus discípulos, él dice que cantó himnos. Ahí lo habla en Mateo 26. Él no habla de danza en el Nuevo Testamento. Entonces, adorar a Dios, el venir delante de Él, es conocerle a Él. Conocerle. Perdón, y ya tomando lo que tú estás diciendo, o sea que tú estás diciendo que, pues porque te gustaba. Entonces, si nos vamos a eso, es una emoción. Le estás dando vuelo, le estás dando vuelo a la emoción, a tu carne. Y entonces, ya cuando tú leas, ya cuando tú vas con eso, entonces no es una danza para el Señor. Y esa es la definición de la danza. Entonces,
¿Por qué? Porque haces movimientos, porque haces aquí, entonces ¿a quién estás agradando? A la cara. A la carne. Amén. Entonces no es una danza para el Señor. Yo me acuerdo en mis tiempos que solamente una ocasión dancé, pero no dancé. Pero es con- distinto. es muy diferente porque eso es danzar en el espíritu. Cuando Dios te toma y puedes estar danzando, pero el Señor está tomando el control, que no te vayas a, bueno, ni te preocupas que te vas a caer o que te vas a tropezar, no. En cambio, en los movimientos que ahorita les enseñan, los que están al frente se están preocupando en que no se vayan a caer, en que los ademanes salgan bien, en que esto y que el otro. Entonces, ¿cómo están danzando? Entonces, como ella dice, no, bueno, yo nunca estuve en un grupo de danzas, pero si ella está diciendo que porque le gustaba, que porque quería estar como las que estaban allá, entonces no era para agradar a Dios, no era como lo hizo David, no. Y yo me ponía contenta cada domingo porque donde nos vestíamos había un lugar de vestuario de todas las niñas, las muchachas, pues estoy hablando en el tiempo cuando tenía yo 25 años. Bueno, me sentía más me sentía muchachita. Entonces, en ese momento, todas las niñas que entrábamos ahí, todas las muchachas, pues era de emoción vestirnos así de blanco y nuestro efod y todo, ¿no? Más sin embargo, era todos los domingos, porque yo en la iglesia yo no iba en la semana. Por eso es que yo le digo que es importante el pararte enfrente, pues es conocer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Yo no sabía nada de eso. Entonces, el Señor nos enseña que alabemos el salmo que dio mi hermana, dice, el Salmo 105, dice, Él nos enseña que nos acerquemos a Él en alabanza, en adoración a Él, pero está hablando no de danza, está hablando de una adoración desde tu espíritu, desde tu conocerle, ¿sí? Cantar himnos, cantar salmos, cantarle alabanza. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y cuando lo empiezas a conocer, dice, pues la verdad estaba yo muy falto de entendimiento de Dios y cuando ya empiezas a conocerle, dice, pues sí, necesito de verdad aún conocerle más para entender más qué es estar pues adorando al Señor. Sí, así es. Sí, y el afán, nuestro afán no es que, ay, pues no vayas para allá o no dances. Nuestro afán es que conozcas la verdad. Amén. Conozcan la verdad. No es que no hagas aquello, no hagas esto. La palabra es el que convence, como acabamos de leer al principio. Es el que redarguye, el que enseña, el que nos instruye, ¿sí? El afán no es que decirles, no, pues es que o no vayan para allá o no hagan aquello. Entonces, en el Nuevo Testamento solamente encontramos en dos partes donde habla de la danza, en dos partes. Vamos a ver qué danza es y ya vamos a estar terminando. ¿Amén? Amén. Vamos a ver en Marcos 6:26. Solamente vamos a leer un versículo, Marcos 6:26. Marcos 6, 23, 25. 6, 23. 6, 23 al 25. Si me lo puedes leer, Lili, porfa. 6, 23 al 25. Por eso me decía. Marcos 6, 23 al 25. Oí como que digo, ¿me puedes repetir el grito? Digo, no, todavía no llegamos a la independencia. ¿Ves que le dice la hermana que se venga por acá? En el Nuevo Testamento vamos a encontrar donde habla de la danza solamente en estos dos. En el nombre de
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le juró: a todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo, ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y le pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. La danza está relacionada con eso. Ya podemos ver que la hija de Herodías danzó para Herodes en una fiesta del palacio pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. ¿Sí? Herodías, la esposa del rey Herodes, odiaba a Juan el Bautista, este profeta que vivía en el desierto. Y ¿por qué? ¿Por qué lo odiaba? Porque se había atrevido a llamarla adúltera por haber dejado a su esposo, por haberse casado con el malvado rico, o sea, el hermano de él. Donde esta mujer le organizó una fiesta para el cumpleaños de Herodes y desarrolló un plan malvado, y ella hizo arreglos para que su hija Salomé danzara. O sea, esa danza lo hizo tan cautivante. O sea, si se dan cuenta, pues bueno, yo lo he visto en las películas, ¿verdad? No sé exactamente, pues su danza, también ahí que alzaba el piecito. Fue sensual, ¿no? Ajá, exactamente. Ahora dicen, me dio todo lo que da. Así que era una danza para... Entonces fue una danza cautivante, seductor, ¿sí? Entonces, para que ella, pues lo que quería era como pago por esa danza, como pago quería la cabeza de Juan el Bautista. O sea, podemos ver que esa danza también terminó en un desastre. Terminó con la vida de Juan el Bautista, con la cabeza de Juan el Bautista. Es donde se habla de una danza. La otra danza ahorita vamos a ver. Hay nada más dos partes de donde se habla la danza. Así como dijo mi hermana Lucy, más Jesús nunca enseñó de una danza. Ajá. Y pues acabó en el plato, pues la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Por la danza fea de esta hija de Herodías, Salomé. La segunda referencia es la danza en la fiesta del hijo pródigo, donde llega el hijo pródigo y el padre organiza una fiesta en Lucas 15. ¿Sí? En Lucas 15. En Lucas 15, pues ahí del 25 en adelante, creo yo. ¿Sí? El padre organiza una fiesta a él, amén, a su hijo perdido que había regresado. ¿Alguien me puede decir cuántos versículos tiene esa parábola? ¿Ya la encontraron? 32. ¿Cuántos versículos? 32. ¿32 versículos? No. No, pues no lo vamos a leer, así lo vas a dejar. Entonces ahí es. Parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Tiene 22. 22. Son muchos, pues. Entonces ahí es donde se organiza la fiesta. Entonces la referencia, lo que podemos ver que no tiene nada que ver con la adoración, fue una fiesta por haber regresado al hijo perdido. Pero empieza del 11, si no me equivoco, y termina en el... Si me lo puedes leer, mi al hermana. 32. Al 32. Es mucho, ¿no? Sí. Pero lo Lo poquito que leemos puedes para leer. poder entenderle, ¿no? Ajá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos
a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Ahí está. Y entonces tenemos, gracias, mi hermana. Entonces tenemos ahí la más. Si usted lee todo el Nuevo Testamento, pues no va a encontrar que hable de danza más que estos dos capítulos, más que en estos dos veces. Uno es para la fiesta del hijo perdido, que se hicieron danzas, y el otro es para la cabeza de Juan el Bautista, nada más. Más no se menciona de danza. Entonces, si nos vamos a los primeros cristianos, o sea, podemos ver que su cristianismo no tiene nada que ver con el cristianismo que se está practicando ahora. Y digo, nuestro afán de verdad es que aprendamos, nos apeguemos lo más que se pueda a la palabra, porque a veces decimos, no, pues es que el pastor sabe más, el hermano sabe más. Yo no puedo entender eso, lo que luego la pregunta que nos hacemos con mi hermana Lucy, si ellos conocen la palabra, ¿por qué lo hacen? Y pues solamente queda así, la pregunta de los ¿sí? ¿Por qué lo hacen? ¿Sí? Entonces, como cristianos, a veces no nos preguntamos todo lo que se practica en la iglesia, todo lo que se hace en la iglesia, asumimos, como llegamos así, pensamos, bueno, pues eso es lo que se hace. Y pues como así dicen, pues así hay que hacerlo. Mucho menos vamos y escudriñamos la palabra si es así lo que se está practicando, si es lo que nos dice esta palabra. No cuestionamos, ¿no? Ni mucho menos escudriñamos. O sea, no preguntamos, solamente lo hacemos. O quizás porque siguen normas. Por eso, como entras, se dice, pues ya es así, pues esto ha de ser así, ¿verdad? Pero si escudriñamos la palabra y dices, pero si aquí no dice esto y aquí se hace esto, ¿por qué? O sea, como que no nos preguntamos nada, solo practicamos y ya. Solo hacemos, solo le entramos a cómo van y vámonos. Y eso es lo que ha ocasionado, por eso también la palabra dice que el pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Sí, porque nos falta conocimiento, entonces por eso el pueblo se pierde.
porque a veces, pues así como usted dice, pues es que yo leo y no lo entiendo y pues apenas poquito voy entendiendo. Es verdad, así todos comenzamos, pero entender está el querer y pedirle a Dios pues que su Espíritu Santo nos ilumine, nos dirija, si requiere un poquito de tiempo, vaya. Ujú. Ahora también, mira, pues yo veo también en la iglesia que, por ejemplo, el día 15 de septiembre, pues se mandaron a hacer sus vestidos, pues así que, pues al color de la bandera. Igual, así fue cuando ya le dije que ya no participaba yo. Ya no le entro, digo, Ya no ¿no? le entro. Ajá. Y para el día del aniversario se volvió a mandar otro vestido y era, quiero que no, ya nomás mandó ahora sí, una bata más roja, y ya la que, como eso se quita, pues nomás le puso encima la bata roja. Como su mandilito, ¿no? Ujú. Ajá, igual, ya le dije, no, pues ya no le entro yo ahí. Y aparte, pues no eran muchas cosas. Pues, pues, ya. Sí, a veces, digo, a lo mejor, pues por gusto, si pueden, si no, pues déjenlo así, o sea, no es obligatorio, no es, pero a veces si lo hacen como que dicen, no, pues vamos a hacer esto, o lo ponen como doctrina, es como que se tiene que apegar a eso es otra cosa. Ahora, respecto a 15 de septiembre que usted toca, no estoy por hablar mal, ¿verdad?, de las iglesias, pero precisamente un centro de fe, el del Molino, cuando no nos congregábamos un día, pasaba por ahí, por el Molino, y era un domingo, y digo, ay, tengo ganas de ir a la iglesia. Pues aquí está cerca, ¿qué me impide? Pues voy. Pero justo cayó un 16 de septiembre, y era un domingo, y pues llegué, ¿no? Y lo que de verdad, o sea, dije, digo, yo no estaba, pues, no estaba tan espiritual, que tampoco, ¿verdad? Pero, pues ahí voy entendiendo. Lo que no me gustó es que cuando llegué, o sea, literal, mariachis con bailables. Yo dije, ¿qué es eso? O sea, bailables. Pero mariachis cristianos, ¿no? La música relacionada con el 15 de septiembre. Gritos y todo. Sí, la música y vestidos de acuerdo a ¿cómo se llama? Que Oaxaca, que esto, que el otro. Y pues dije, wow. ¿No viste ahí a Emiliano Zapata? Sus bigotes. Pero sí, o sea, y literal, o sea, bailables. Entonces, dije, bueno, pues ya al centro de fe, pues no, bueno, ya me voy. Los de los que bailan con mariachi se llama danza folclórica, porque es lo que hacen en primavera. Pues yo no sé cómo se llama, pero pues eso estaba ahí, pero pues vi, pues ya, no sé, tendrá sus 5 años, 6 años, no sé, pues obviamente pues nunca volví, ¿verdad? Entonces, ese es el afán, pues, de enseñar la palabra, de verdad, que no nos perdamos por una emoción o por algo, porque se ve bonito. Hay muchas cosas en las iglesias que se ven bonitos, en realidad se ven bonitos, pero si nos preguntamos, ¿son bíblicos? Entonces, pues nosotros no nos podemos salir de esta palabra. Y pues, esa es nuestro afán, y lo que Lili preguntaba, y digo, porque de verdad que estimamos a Lili, y pues no, que ella vea, se dé cuenta de las cosas como son, y si ella quiere seguir, pues está en su libre decisión. O sea, esto tampoco es a la fuerza, o sea, tampoco es decir, no lo haces y no lo haces. O sea, no, cada quien decide lo que quiera hacer.
acá cada quien tiene su libre decisión. Sí. Por ejemplo, ya no la llevo, ¿por qué? Porque ahorita ya tiene tarea. Ya tiene mucho que no la llevo, ¿por qué? Porque yo como les digo, tú tienes tarea, tú tienes, ahora sí que nos perdone Dios, ¿por qué? Porque va a haber un momento que no vas a poder. Mejor, ¿para qué nos metemos más a fondo? Yo la verdad tampoco yo no tengo yo así como para yo ir comprando cosas así, yo lo que van pidiendo. Ahí también, yo ya no tengo, yo no sé, pero también le pedí a Dios si le fallé, porque pues ahora sí yo le digo que también, como su mamá también no debía así como que mucho que lo dejara yo también, así como que también. Es que su mamá ya va entendiendo más. Ajá. Pero es que su mamá va entendiendo más. Yo entrometerme demasiado en su vida, más que nada yo de llevarlo a la fuerza que estamos, porque eso también hay que estar constante. Porque hacerlo nada más como para que ella vaya a la iglesia, o sea, tampoco le va a servir de nada. Porque siempre hablamos con Lili, luego decimos, Lili, mira, si tú no le pides a Dios, si tú no te esfuerzas en cantar, en orar, pues no vas a poder aprender, no vas a poder saber qué es adorar a Dios. Sí, también. Ajá. Eso ya Pero bueno, está en ella, o sea, está en ella, pues. Ahora sí que no la podemos forzar. Desde la decisión es de cada quien. En este punto solamente exponemos la palabra, decimos cómo están las cosas y ya la decisión ella lo toma. Su mamá, sus papás, ellos son los que saben y ellos lo toman. No, ya de ahí pues no nos podemos meter más. Pero la palabra ahí está. ¿Sí? Entonces sí, nuestra ignorancia de la palabra nos lleva a aceptar pues algunas cosas que no sabemos su origen, como en este caso, pues solamente vemos que se ve bonito, que se danza y pues lo hacemos. Entonces los primeros cristianos, como les decía, empezaron pues ellos a celebrar sus reuniones, como les digo, no había un templo como tal como ahora tenemos, solamente así en casas empezaron a celebrar, a hacer sus reuniones entre hermanos. Entonces la palabra de Dios dice que ellos tenían lectura, textos bíblicos, cánticos, ¿sí? Lo más importante para ellos era enseñar, era instruir al pueblo con la palabra de Dios, así como nos dice en 2 de Timoteo, como empezamos leyendo 2 de Timoteo 3:16. Entonces los primeros cristianos entendieron qué es adorar a Dios, qué es alabar a Dios, ¿sí? Ellos entendieron que era un asunto serio, no era un relajo. Ellos sabían, ellos conocieron a Jesús, ellos anduvieron con Jesús, ellos aprendieron de Jesús. Ellos sabían. ¿Sí? Así como nos dice en Colosenses 3:16 también. Entonces, que la palabra more en abundancia en nosotros, ¿sí? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Enseñándonos y exhortándonos quiere decir animándonos, no regañándonos, animándonos, diciendo, bueno, que no es por ahí, es por aquí, animándonos para seguir adelante, para ir juntos. Entonces, eso es lo que dice Colosenses 3:16, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí terminamos nuestro estudio. Espero que sea de bendición